La familia como base fundamental de la sociedad y primera iglesia debe permanecer integrada e íntegra para así lograr su desarrollo y realización tanto espiritual como social. Para ello, los esposos Francisco Zamora y Violeta de Zamora nos guían hacia soluciones en torno a la problemática actual de la familia. Una guía bajo la perspectiva del magisterio de la Iglesia y las líneas de acción de la pastoral familiar. Una contribución para crear una nueva cultura cristiana de la vida y la familia. La familia Santuario de la Vida. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto original de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Qué alegría, hermanos, nuevamente compartir con ustedes una entrega más del programa La Familia Santuario de la Vida. Yo soy Francisco Zamora y me da mucho gusto, junto con Violeta de Zamora, como pareja que somos de esposos, compartir este programa desde hace ya mucho tiempo. Y es una alegría que continuamente estemos hablando sobre temas de la familia, todo lo que pueda dar vida a ese santuario que es nuestra familia. El día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con el área pastoral, con el área religiosa. Generalmente tocamos áreas humanas, áreas que tienen que ver con la familia, la ciudadanía, el desarrollo, el servicio a la vida. Todo va entrelazado, todo tiene que tener algo que contribuya, pero hoy vamos a ir un poco más a aspectos pastorales. Nuestro tema se llama Padres y Pastores con olor a oveja. Qué tremendo eso, ¿verdad, Francisco? De hacer esa combinación, ¿verdad? De papás y pastores. O somos papás y pastores, o somos padres y pastores con olor a oveja. Ocurre, Viole y queridas familias, que ustedes lo saben igual que yo y todos, que cuando nos toca ser padres, en el fondo también nos toca ser pastores. Así es. Porque si vemos a la familia con el símil, como Jesucristo ve a su iglesia como un rebaño, entonces nosotros tenemos un pequeño rebañito que son nuestros hijos, y en un momento después se vuelven nuestros nietos y se expande la familia. Pero si vemos, cada familia es un rebaño. El hogar es el olón, es el lugar del calor, del fuego. Bueno, cada familia es un rebaño y tiene una cabeza, un pastor. En este caso son dos cabezas, hombre y mujer y hombre, que son los pastores de aquel rebaño. Esto no estamos acostumbrados a verlo así, porque generalmente vemos solo al pastor en las denominaciones cristianas como el que dirige la comunidad, y en nuestra iglesia católica el pastor es nuestro párroco y el pastor de pastores en la diócesis es el obispo, y a nivel de iglesia pues nuestro pastor es el papa, en este caso Francisco. Pero si nosotros vemos, todos de alguna manera llevamos una tarea de pastores, incluso los que tienen que ver o responsabilizarse de otros. Sería el caso de maestros, de escuelas. Un jefe, si lo ve con visión evangélica, con visión del evangelio, es un pastor en su oficina. Así es, y asume con responsabilidad su y sus papel. subalternos serían unas ovejas. O sea que podemos ampliar con mucha flexibilidad este tema de padres y pastores, pero lo que el Papa nos pide, y ahí vemos entonces, es una característica interesante: olor a oveja. Sí, Padre Francisco, aquí qué clase de pastores o qué tipo de padres estamos siendo, con olor a oveja, o cómo estamos realizando nuestro papel. Es muy importante. Ocurre que el pastor sale obviamente a pastorear y a pastar a sus ovejas, en el caso del símil del rebaño, de la oveja, pero
Imagínense ustedes un pastor que lo hiciera desde el punto de vista del escritorio, que lo hiciera por vía electrónica. Resulta que entonces a través de un video va a pastorear a sus ovejas, o a través de un escritorio, o a través solamente de un documento. Ahí se pierde el campo, se pierde, la oveja va a pastar al campo, no puede ir a pastar a un edificio. ¿Se imaginan ustedes una oveja en el tercer nivel de un edificio buscando alimento? No cabe. Tiene que ir a buscar el pasto, tiene que ir a buscar lo que come, el follaje, el alimento de la oveja, y el pastor sabe dónde hay ese alimento, dónde entonces les da de comer y dónde tienen que beber agua. Sí. Y eso significa ir al campo, y significa de alguna manera tener el olor a la oveja, porque esa oveja hay que limpiarla, a esa oveja hay que recortarle el pelo, la lana, lana, en este caso. ajá. Es lo que incluso tiene un carácter industrial o de mercado. Y en el momento final, si van a sacrificar a esa oveja, también tiene un olor a carne, un olor a una oveja que es sacrificada. Es decir, el que es pastor tiene que oler a ovejas. Entonces el Papa tiene aquí un detalle muy importante. Mira, Francisco, qué importante es saber que este documento, esta encíclica que el Papa, esta exhortación que el Papa nos ha dejado, se llama Evangelii Gaudium, es el gozo del Evangelio. Fue uno de sus primeros documentos, digámoslo así, de sus primeras encíclicas, y yo tengo la impresión que se nos pasó muy rápido. Ante la velocidad de la prédica del Papa, no alcanzamos a saborear plenamente este documento, como nos pasa con todos, queridos hermanos. Como el Amoris Laetitia, ¿verdad? Que está un documento tan hermoso, de mucha riqueza. Y que me temo que si sigue pasando el tiempo y no le entramos, nos va a pasar también por arriba el documento. Eso ocurre entonces con el gozo del Evangelio. Dentro de ese gozo del Evangelio, él nos va a dar como un contexto que tiene que haber un pastoreo, tiene que haber una reflexión, como usted ve ahí, de contexto sobre los pastores. En realidad lo que el Papa le interesa es como esa foto que podemos ver donde él está cargando una oveja. Es interesante Contacto, lo que ¿verdad? dice Ezequiel, ¿verdad, Francisco? Es interesante. Tengo aquí en la palabra de Dios Ezequiel 34, es muy largo, es del 1 al 31, pero podemos únicamente tomar algunos aspectos del texto de Ezequiel. Viole, familias, esto es interesante. Capítulo 34 del profeta Ezequiel. El Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, habla en mi nombre contra los pastores de Israel y diles: esto dice el Señor, ay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos. Lo que deben cuidar los pastores es el rebaño. Ustedes se beben la leche, se hacen vestidos con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. Ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las que tienen alguna pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. Mis ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron, y las fieras salvajes se las comieron, se dispersaron por todos los montes y cerros altos, se extraviaron por toda la tierra, y no hubo nadie que se preocupara por ellas y fuera a buscarlas. Así que, pastores, escuchen bien mis palabras. Yo, el Señor, lo juro por mi vida, fieras salvajes de todas clases han robado y devorado a mis ovejas porque no tienen pastor. Mis pastores no van a buscar a las ovejas. Los pastores cuidan de sí mismos, pero no a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen las palabras que yo, el Señor, les dirijo. Pastores, yo me declaro su enemigo y los voy a reclamar mi rebaño. Les voy a quitar el encargo de cuidarlo para que no se sigan cuidando ustedes mismos. Rescaten a mis ovejas para que ustedes no se las sigan comiendo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después siguen el versículo 11 en adelante los criterios del buen pastor, que después San Juan lo va en el Evangelio a mencionar cuando Jesús dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen por mi voz. Bueno, aquí vemos entonces que este texto de Ezequiel nos hace un reclamo. Es cierto que es al pueblo de Israel en un primer momento. El pueblo de Israel se ha extraviado y ha dejado de pastorear a las ovejas se han dispersado y las ha tratado con dureza y con crueldad. Y algo más grave, se han comido la leche de las ovejas, se han comido a las más gordas, se han aprovechado de las ovejas, pero no las han cuidado, no las han apacentado.
Esto es bien importante porque el Papa, al recordarnos en esta encíclica que tenemos que tener olor a abeja, significa tenemos que cuidar al rebaño. Es importante esa gran responsabilidad que tenemos como padres de familia y que hemos sido llamados a ser pastores de nuestros hijos, que son las ovejas. Correcto. Es una gran responsabilidad, Francisco, que lamentablemente muchos padres de familia no han asumido. Y yo voy a hablar con mucha propiedad y con mucha autoridad, porque desde hace muchos días yo vengo diciendo, padres de familia, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa, Francisco? Porque no asumen su rol de padres. Tal vez si responsabilidad. pudiéramos poner un ejemplo, todos lo entenderíamos mucho mejor, porque esto que Viole está mencionando es tremendamente difícil. Es tan difícil como pedirle a toda la cristiandad, a todos los pastores de diversos niveles y grados, que cuiden al rebaño, porque el rebaño se ha dispersado. Les pongo un ejemplo. En Guatemala hace unos años, cuando yo crecí, éramos el 90-95% éramos católicos. Hoy día las encuestas dicen que somos el 49%, el 47%, el 50%. ¿Qué pasó? Que perdimos casi un 40% de cobertura o de fieles registrados en los libros parroquiales. ¿Qué pasó ahí? Pueden pasar muchas cosas, pero lo que está claro es que faltó pastoreo. Y me dicen mis amigos sacerdotes que somos un sacerdote para 10,000 almas, para 20,000 almas, para 50,000 almas. Entonces, aquí los pastores tienen que diversificar el trabajo pastoral con laicos, que a su vez tengan el carisma de pastores. Y entonces, aún no hemos entrado al tema que tú mencionas de padres de familia, pero muchas veces el laico, cuando tiene ese carisma de pastor, tiene que ejercerlo en la iglesia. Vemos que hay coordinadores, que hay presidentes, que hay directores, que hay equipos timones. Bueno, es muy grande la diversidad, Sí. pero todos en el fondo tienen algo en común: pastores. Sí. Y en este caso, decía el padre Navarro, pastorcitos, porque el pastor grande es el sacerdote, párroco. No hemos ejercido nuestro pastoreo. Y me temo que a nivel de familia, cuando padres de familia no somos pastores, empezamos a tener problemas con el rebaño. Y sabe, hay un denominador común en esto. Y es que nosotros, pastores, igual papás, no estamos adheridos a Jesús. Dice ahí claramente. Ahí está, fíjate, Francisco. Yo veo a papás que vienen con sus hijos de 20, 25, 28 años y dicen, mire, por favor, ayúdenme porque tenemos este problema. Fíjese que está tomando, fíjese que es iracundo, fíjese que todo lo ha roto en la casa, ha roto puertas, ha roto ventanas, ha quebrado la cama, es iracundo, ayúdenme. Muy bien, reciben su terapia y se queda el joven recibiendo la terapia. Cuarta, quinta, sexta terapia, el joven ya se curó de la ira. Ya no tiene ira. Los ejercicios que recibió, el focusing, el tapping, todo lo que manejamos está curado. Entonces dicen los papás, es que lo que él necesitaba era trabajar arduamente, que él supiera lo que es levantarse a las 4 de la mañana, salir a las 5 en su carro, ir a trabajar, ir a la universidad. Él lo que necesitaba para curar la ira es entretenimiento. Por favor, eso no es así. Eso no es así, Francisco. Cuando a mí me dicen que el niño es iracundo desde los 5, 6, 7 años y sigue a los 28 años siendo iracundo, ya se curó con trabajar. Ya se curó con ir a la universidad de trabajar y sostener su carrera ganando 3,000, 4,000 quetzales. Ya se curó, pues no se ha curado. Entonces, lo que yo veo es papás que no están adheridos a Jesucristo. Así lo vemos. El pastor puede perder el norte. El pastor de Israel perdió que tenía que estar unido a Yahvé, y que había un plan porque el pueblo de Dios, como su nombre lo indica, Israel era el pueblo de Dios, y los pastores empezaron a aprovecharse. Bueno, esto es muy común en nuestro medio. ¿Cuántas veces nuestros gobernantes, lejos de servir el bien común, se sirven del bien común para sus fines personales? Y la corrupción es uno de los problemas que hoy, de los flagelos que están afectando no solo al país nuestro, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la gente ha dejado de adherirse a la meta, al objetivo, a lo que necesita. En el caso cristiano, el pastor cristiano tiene que estar adherido a Jesús. Había un sacerdote muy famoso, creo que ya murió, un von Baltasar, y él escribe: el sacerdote en el que creo. Y el sacerdote en el que él cree es un hombre adherido a Jesús.
un pastor que es pastoreado por Jesús y por un pastor que en este caso será su obispo, será alguien encima de él y que puede entonces pastorear a los demás. ¿Qué significa pastorear? En pocas palabras, significa cuidar a la oveja, que la oveja lo tenga todo hasta que alcance el nivel óptimo. En el caso de la oveja es seguramente que engorde, que dé producto, que dé lana y en un momento dado incluso que su carne pueda ser utilizada. Es decir, que la oveja esté sana. En el caso cristiano, el pastor tiene que cuidar a su rebaño para que su rebaño no solo llegue, en el caso católico, el domingo a misa, sino que además sea evangelizado, conozca a Jesús, que además sea discípulo, y discípulo misionero, como nos piden los mismos pastores en el documento de Aparecida, y que además ese discípulo descubra que tiene un carisma, y ese carisma lo lleve entonces a crear una ministerialidad, y el reino de manera ya adulta empiece a construirse gracias a ese crecimiento que el pastor ha posibilitado. Pero si no hay pastoreo, entonces lo que vamos a tener es gente que no crece. Lamentablemente, Francisco, hay padres que ofreciéndoseles ese seguimiento a Jesucristo, habiendo evangelizado a los padres, no dan seguimiento a su vida espiritual. Otros que no les interesa, solo parados en la iglesia van a misa y se salen con sus hijos. No hay una respuesta de compromiso con madurez a Dios. Para muchos, el Dios de padres es el trabajar. Y ahorita lo estoy leyendo en un mensaje que me vino. No podemos porque tenemos mucho que hacer, mucho que trabajar. En el símil que yo estaba mencionando, ahora tomo tus palabras. El padre de familia, para poder ser pastor, necesita conocer el objetivo. ¿Para qué soy padre de familia? ¿Para qué eres madre de familia? ¿Para qué nos metimos a esta empresa que se llama hogar, que se llama familia? Y si quieren le ponemos los apellidos, Zamora, Mejía, Pérez, López, Aicinena, lo que quieran. Pero es un proyecto de amor. Hay un objetivo que en el caso, como decimos en el programa, es servir al amor y a la vida. Es cuidar la vida. Es hacer un santuario de vida. Pero significa que los hijos van a crecer como personas, que van a servir a la vida especialmente a través de la educación, que van a ser ciudadanos constructores del desarrollo y del bien común y que van a servir a la iglesia como discípulos y como misioneros. Esa es la teoría. Pero un padre de familia que te manda al joven solo porque está enojado, solo porque es caprichoso y que ya cree que con 2 o 3 sesiones, como una varita mágica o poniéndole un supositorio emocional, ya se curó. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Un alcohólico, por ejemplo, un adicto a la cocaína, no se va a curar con 2 o 3 sesiones, mis queridas familias. Una esposa que se quiere separar no se va a curar solo con echarse una chillada, que le demos un abracito. Es decir, va a requerir un proceso de tratamiento y de curación hasta que pueda perdonar, hasta que pueda sanar las heridas que trae y hasta que pueda descubrir que ella es la responsable, junto a su esposo, de ese hogar que formaron. Entonces, eso significa oler a oveja. En el caso de la familia sería oler a hijo. Y oler a hijo significa oler a pañal. Significa oler a todo lo que le damos a un niño, desde amamantarlo, en el caso de la madre, limpiarle los pañales, bañarlo, peinarlo, olor a tareas, olor a juego en la calle, el olor al fútbol, olor a todos los deportes que haga, olor a tareas. A sus amigos. Y no un papá que vigila al hijo solo desde la cámara, en su sitio web, desde su teléfono, porque entonces ahí no huele a oveja, ¿verdad? Entonces creo que este es el tema, y entonces el Papa dice, bueno, adheridos a Jesús, sí, adheridos en este caso al objetivo fundamental. Nos menciona el documento que hay 3 huellas para seguirlo. Interesante, Francisco, porque fíjate que la palabra, la primera huella es la palabra que nos ilumina, que nos anima en tiempos difíciles. ¿Cuál es la palabra? Y nos rescata de atolladero. Esta es la palabra de Dios, que debe estar entronizada en nuestros hogares, porque como dice acá, es segura, certera, es sabrosa, disfrutarla, sí, que nos va a iluminar. Pero si yo no conozco la palabra, si la palabra no está entronizada en mi casa, ¿quién la va a leer? Fíjate tú que hay papás que a sus hijos de 20 años le dicen, tú tienes tiempos de no confesarte, busca el padre de tal parroquia y confiésate. Y el joven, en la crisis en que se encuentra, me cuentan a mí, se confiesa, comulga, y es en tiempos de descanso de la universidad, porque no hay estudios, hay vacaciones. Los jóvenes empiezan, tengo 2 así, que están muy bien, yendo a misa, confesando, comulgando,
llenándose de Dios con mucha paz y solucionando sus situaciones diarias. Pero los padres no lo hacen. Bueno, esto ocurre como cuando a mí me mandaban a misa, porque yo estudiaba en un colegio salesiano y tenía que recoger mi boleta de notas cada domingo. Entonces me decían, si no vas por tu boleta no hay domingo. Entonces para ir a la boleta tenía yo que primero que ir a misa, y al final de misa nos formaban y nos entregaban la boleta que papá tenía que revisar y firmar, y yo el día lunes tenía que entregarla. Pero yo preguntaba, ¿y dónde están mis papás? Fue hasta después, gracias a Dios, y a un retiro en la iglesia, que ellos pudieron entrar. Esa puede ser la realidad de muchos jóvenes que les predican sin convertirse. Fíjate que es interesante lo que estás diciendo, porque los papás, como siempre, mandan a los hijos, pero no se comprometen en su vida espiritual. ¿Por qué? Correcto. Están trabajando para darle al niño lo necesario. Están construyendo castillos para el faraón. Así es. Ojo con eso. Segunda huella, Viole, la oración. Así es. Un buen pastor se relaciona personalmente con los miembros de su rebaño para no perderlos en la noche oscura de la vida, como nos decía la palabra de Ezequiel, cuando están golpeadas, cuando están quebradas, cuando están enfermas. Padres de familia, tenemos que convertir nuestras casas en lugares de oración. Oikos. Lugares santos, de calor, de fuego, donde haya oración por los alimentos, donde se ore siquiera una vez al día, donde los hijos, viendo a los padres orar, digan, tengo que comunicarme con Dios, esto no es una cosa secundaria. Y hay hijos que no quieren hacerlo, tú sabes, porque llegan cansados de la universidad, cansados de trabajar, pero yo creo que los padres tienen que ser creativos. Evangelizadores, pero a través de su testimonio. Hay papás que están en comunidades, en oración, en retiros. Yo no estoy diciendo que eso sea mal, no, excelente, ojalá todos hiciéramos eso, pero dentro de su casa son lo adverso. Lo que hacen con la mano derecha lo borran con la izquierda. Esto es muy duro. No hay testimonio. Esto es muy duro porque nos implica, Viole, a todos, a ti, a mí, a todos los que nos escuchan ahora y nos ven, coherencia. El problema es coherencia, y coherencia es que lo que yo planifiqué lo cumpla. Sí. Tercera huella, la Eucaristía. Sin ella nos debilitamos. Y dice acá, si no consumo la Eucaristía, corro riesgo de ser borrego, y se alimenta de otros alimentos perecederos que la sociedad ofrece. Nuestros hijos están todo el tiempo comiendo comida rápida, comiendo chucherías, comiendo chatarra. La gente está tomando agua no potable. ¿A qué me refiero con esto? Jesús es el pan vivo bajado del cielo, es el pan partido para un mundo nuevo. Si Jesús no viene a nuestras vidas a través de ese maravilloso sacramento, ¿qué estamos comiendo? Aquí está la tercera huella, y el Papa dice, quiero más sacerdotes, más pastores con olor a oveja. Quiero más Padres Santos, y padres de familia también santos. Vean cómo esto es un símil interesante. Sí. Finalmente, ¿qué cualidades debe tener ese pastor de ovejas? ¿Qué cualidades debe tener ese padre de familia, esa madre de familia, Viole? Tiene que ser un hombre y una mujer de oración, como decía una de las huellas. Tenemos que estar en un diálogo profundo, constante con Dios, sí. Aprender a escuchar sus latidos en el corazón de Jesús, ser un discípulo, profundamente vinculados a Dios. Es decir, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, estar unidos a la vid, porque el que se separa de la vid se seca. Sí. Mucho de lo que tú decías es porque las personas no logran comprender lo que significa ser padres de familia. Sí. Cree profundamente que el dueño de la iglesia es Jesucristo y no él, y que él es el dueño de la historia. Igual, nuestros hogares no son nuestros, los hijos no son nuestros, son de Dios. Solo nos ha dado para administrarlos. Sí. Y eso lo aprendimos el día que perdimos a nuestro hijo mayor, de 20 años. Entonces, y lo aprendimos con dolor, cuando descubrí que Dios me estaba pidiendo a este hijo. Hombre y mujer que sabe cuidar, acoger o reformar su familia o su grupo o comunidad. Fíjate, qué responsable. Por eso te digo, qué grande. Yo hace unos días estaba muy triste realmente, porque los papás no asumen con responsabilidad, con inteligencia emocional, su rol de papá y de mamá. No lo asumen, Francisco. Aunque el hijo tenga 20, 22 años y viva bajo el techo de los padres, no estoy diciendo controlen, sean codependientes a sus hijos, pero por favor, denle seguimiento emocional a sus hijos. Queridos hermanos,
En esta entrega nos hemos quedado en una primera parte del pastor con olor a oveja, o del padre con olor a hijo, o el hijo con olor a padre. Es decir, yo creo que el Papa nos está llamando la atención que tenemos que ser más gente de campo, más gente operativa. Cercanos. Más cercanos, no tan lejanos, no tan de escritorio, no tan de lejos, sino de cerca. Y eso significa pastorear, significa aceptar esa tarea de pastores y saber entonces, tan solo con 10 minutos diarios de compartir con cada ser querido en la casa, saber qué quieren, qué desean, qué necesitan, cuáles son sus afanes, sus frustraciones, sus alegrías, etcétera, etcétera. Ese es el olor a oveja, ese es el olor a hijo. Es un reto, pero al final de los tiempos tendremos ovejas sanas, tendremos un reino que se construye, tendremos hogares sanos, tendremos papás que no creen que no piensen que por mandar al hijo a una terapia o a un correccional ya se compusieron las cosas. Así es, queremos darle gracias por su atención, porque sabemos que cada semana usted está atento de su programa, La Familia Santuario de la Vida. Damos gracias a Agencias Guay y a Monitoreo Activa por su apoyo, porque son nuestros padrinos, sin ustedes no avanzaríamos. Muchísimas gracias y reciban muchas bendiciones y hasta la próxima semana.